el sonido de los grillos proveniendo de todas las direcciones, la gigante luna iluminando el lago, el suave viento atenuando el calor que había dejado el sol. Parecía una pacífica noche de verano como cualquier otra, pero no lo era para todos. Una madre cisne se refugiaba en la sombra y la penumbra, intentando escapar de sus captores. No eran los típicos cazadores que buscaban la carne o el cuerpo de sus presas. Estos hombres estaban capturando cisnes para arrebatarles su libertad, utilizándolos como simples adornos en el jardín de algún millonario pretencioso. Su intento de escape la llevó a aquel lago. Sabía que estaba rodeada e intentar volar solo serviría para revelar su ubicación. Eso sin contar que por nada en el mundo abandonaría a su polluelo. Sentía que todo estaba perdido cuando a mediana distancia vio a una pata con sus hijos plácidamente dormidos. Le dijo a su polluelo que fuera con ellos. Estaba seguro que nadie tendría un corazón tan duro como para rechazar a un pequeño indefenso, mucho menos otra madre como ella. Pero el polluelo se negó, no quería dejar a su mamá. Ella prometió a su cría que algún día regresaría, pero que ahora se tenía que marchar. Aún así, el pequeñín tenía miedo, por lo que con lágrimas en los ojos, mamá tuvo que fingir una expresión de sumo enojo y con tono golpeado y fuerte le reiteró a su hijo la orden de que se marchara. Solo así el polluelito se marchó. Consciente de lo duro que es la vida en libertad, la madre cisne dio un último consejo a su hijo, mismo que se quedó grabado en la mente del pequeño. Eres diferente y habrá quienes te querrán lastimar por serlo. Hagas lo que hagas, nunca te dejes de ellos. Tras decir esto, el cisne fue directo hacia los humanos, quienes la metieron en una jaula y diciendo: «Es el último, muchachos, ya vámonos que me espera una rica cena en casa». Se marcharon. El polluelo se acercó a la familia de patos que seguían profundamente dormidos. Se acurrucó entre ellos sin que se dieran cuenta y en silencio lloró y lloró hasta quedarse dormido. Como era de esperarse, la mamá pato no rechazó al pequeño cisne, pero tampoco lo adoptó como a uno de sus hijos. Por otra parte, el resto de patitos, quienes eran de su misma edad, siempre lo hacían menos por su color grisáceo y su pelaje alborotado, pues los patitos se sentían hermosos con sus lindas plumas amarillas como el sol. Así pues, al pequeño cisne rápidamente se le empezó a conocer como el patito feo. El pobre patito feo tuvo que soportar bromas, ofensas, humillaciones, burlas y todo tipo de vejaciones. Pero siempre tuvo en su mente el último consejo de su madre, que muchos lo atacarían por ser diferente y que no debería dejarse de nadie, por lo que no estaba dispuesto a jugar el papel de víctima en este cuento, y si ellos lo ofendían, el patito feo los ofendía al doble. Si ellos lo humillaban, el patito feo no se quedaba con nada y si era necesario los atacaba, sin importarle que al superarlo en número, sus rivales siempre lo sometían. Pero seguir la filosofía de no dejarse de los demás le trajo muchos problemas. Todos los animales del lago lo veían como alguien problemático, conflictivo, indeseable. En cuanto tuvo suficiente edad para valerse por sí mismo, la mamá de los patitos lo echó de su lugar, pues ya no soportaba que el patito feo agrediera a sus hijos. Por supuesto, ella se hacía la que no sabía cómo lo trataban ellos a él. Pero el joven cisne tampoco estaba para andar rogando a nadie, ya que tenía más que claro que nunca debía dejarse de nadie. Por las noches, temeroso de que lo emboscaran, dormía enterrado en el barro, por lo que sus plumas siempre estaban sucias. El tiempo pasó y aquel polluelo se convirtió en un fuerte y hermoso cisne. Pero este no es un cuento de niños y en la vida nada se resuelve por arte de magia, y a pesar de que se había convertido en un majestuoso cisne, igual que su madre y sus antepasados, quienes tiempo atrás fueron ampliamente admirados, pero ante los ojos de los demás, y sobre todo ante sus propios ojos, él seguía siendo el patito feo, no solo por su sucio plumaje lleno de barro, sino por la fealdad de su actitud, siempre a la defensiva, siempre atacando antes de ser atacado, siempre creyéndose inferior y dispuesto a no dejarse de aquellos que él pensaba que al verlo inferior querrían pisarlo. Todas las noches lloraba hasta quedarse dormido de la misma forma que lo hizo aquella trágica noche que vio por última vez a su madre, y cada noche rogaba por que ella regresara,
Pero aquella noche más que nunca deseaba que su mamá se lo llevara a donde quiera que ella estuviera, pues el miedo y el enojo en el que constantemente vivían habían cobrado factura sobre su salud. Estaba muy enfermo y el dolor físico no hacía más que encrudecer el dolor emocional que sentía. Por eso rezaba y rezaba porque su mamá se lo llevara con ella. Pero cuando menos lo esperaba, una pequeña sombra se posó frente a la luna llena. A cada segundo iba creciendo, o más bien dicho, se iba acercando la fuente de esa sombra. Solo se podía apreciar que era un ave aleteando. Sin saber por qué, el patito feo salió del barro en el que solía dormir y cuando la luz lunar por fin pudo tocar la faz de aquella ave, sus ojos y su corazón no lo podían creer. Era su madre. Te dije que volvería por ti. Él la abrazó y besó con desesperación, mientras ella solo lo miraba con ternura indescriptible. Él sentía una gran alegría, pero al mismo tiempo un gran miedo de parpadear y que todo esto fuese un sueño. Pero ahí estaba ella, su querida madre. Ella le explicó cómo se había escapado del jardín en el que la tenían encerrada y cómo vagó perdida por muchos lugares hasta que por fin pudo dar con aquel lago. Pero interrumpió su explicación al percatarse del deplorable estado de su hijo. Él le empezó a explicar toda su vida, las humillaciones, las críticas y todo eso que lo convirtieron en el patito feo. Pero hijo, te dejé muy claro que por ser diferente esto podría pasar y que hicieras lo que hicieras nunca te dejaras de ellos. Un poco indignado y otro poco orgulloso, el patito feo respondió: pero nunca me dejé, eso te lo puedo asegurar. Si me hacían una, yo les hacía dos. Además de que siempre estuve alerta de no darles ni la más mínima oportunidad de lastimarme. Antes de que lo hicieran, yo prefería hacerles o decirles algo para que ni se les ocurriera. Pues como bien me dijiste, soy diferente, pero no por ser más feo o más tonto que los demás, me voy a dejar. La respuesta de la madre ante estas palabras de su hijo fue una expresión de ternura y de lástima. Al ver esto, el patito feo agachó la cabeza, debido a que reconocía esa expresión de cuando era niño y se equivocaba, pues mamá siempre lo veía así, justo antes de darle una importante lección. Pero hijo, al actuar así solo te volviste cómplice de quienes te atacaban, pues les diste razones para que los demás también te tacharan de indeseable. Pero lo más importante y lo más lamentable, te creíste todo lo que ellos desean de ti. Cuando yo te dije que te atacarían por ser diferente, no me refería a que eras feo o tonto, sino todo lo contrario. Eres diferente porque eres bello y majestuoso. No dejarte significa no dejar que te contaminen, que te manchen, que te conviertan en lo que ellos son, en lo que ellos piensan de ti. Ese es el significado de no dejarte. Pues en el momento en el que te crees y te conviertes en lo que tus enemigos dicen de ti, en ese momento ya perdiste frente a ellos sin importar qué tanto luches y grites. Muy al contrario, entre más ofensas y daños hagas después de que te creíste lo que ellos dicen de ti, más te entierras en tu propio fango. Como cuando era pequeño, mamá e hijo hablaron y hablaron toda la noche, ayudándole a él a recordar realmente quién es. Al final, cuando el sol estaba a punto de salir, mamá lo invitó a ir con ella. Había encontrado un estanque con más cisnes similares a ellos, en donde seguramente serían muy felices juntos. El hijo estuvo a punto de aceptar al instante, pero pensó un poco y se dio cuenta que aún tenía mucho que hacer en aquel lugar y prometió a su madre que pronto se reunirían allá, pero que por ahora tenía cosas que cambiar ahí. A la mañana siguiente el cisne se lavó, levantó su cuello con elegancia, nada que ver con la postura encorvada e insegura que siempre tenía. Saludó a todos con la educación que su madre le había inculcado, por lo que todos se sorprendieron. Ni siquiera lo reconocían. No faltaron quienes intentaban hacer comentarios nocivos, pero con una sonrisa que demostraba más bien fuerza y seguridad que simpatía, dejaba a todos callados. Así fue como el patito feo se transformó en cisne, no porque lo haya dejado de ser físicamente, sino porque en su corazón y en su mente se liberó de lo que los otros habían implantado en él. En poco tiempo fue admirado por los demás por su genuina transformación, por lo que se dispuso a partir al estanque donde su madre lo estaba esperando. Pero al comentar esto con sus nuevos compañeros y amigos, todos se extrañaron.
Nosotros nunca vimos llegar a ningún cisne como el que describes, le dijeron algunos de sus compañeros. Esto le resultó muy extraño al joven cisne, pero aún así partió a aquel estanque donde se encontraría con otros cisnes semejantes a él, buscando con ello una nueva vida, que como todo nuevo y mejor capítulo, siempre empieza por un cambio de corazón. El error del patito feo es muy común, sobre todo en las personas jóvenes. A veces creemos que siendo agresivos y mezquinos nos vamos a defender y que eso es sinónimo de no dejarnos. Pero en realidad con esto solo les estamos ayudando a destruirnos. Cuando tú recuerdes y entiendas quién estás destinado a ser, y yo estoy seguro que no es ni una persona mezquina, insegura, agresiva, ni paranoica, ni nada por el estilo, cuando tú recuerdes esto y te protejas para que con sus comentarios y acciones no te contaminen ni te cambien tu esencia, realmente no habrá enemigo que te pueda hacer nada. Mientras que si dejas que los demás te hagan perder el control y que con tus reacciones poco a poco vayas arruinando las oportunidades alrededor de tu vida, entonces no importa cuánto les pelees, siempre estarás perdiendo. Así que recuerda quién eres y no te dejes de los demás. No importa lo que hagan o digan, el seguir brillando siendo quien eres es la mejor forma de callar todas las bocas. Si has llegado hasta aquí, ya eres mi amigo y quiero platicarte algo personal. Ya hablando en confianza, obviamente me inspiré en el cuento del patito feo, pero te platico un poco de cómo es que construyo mis historias. Usualmente empiezo con una idea o un mensaje, mismos que suelo obtener orientando a mis pacientes o incluso contestando las dudas de ustedes en los comentarios. En esta ocasión, el mensaje que tenía en mente era: la mayor victoria de tus enemigos es hacerte perder el control. Una vez que tengo mi mensaje claro, trato de elaborar una historia alrededor de ella, en la que sobre todo se refleje el camino que vive la gente en la vida real para salir adelante, y de preferencia utilizando metáforas con animales, objetos y criaturas. Para este cuento me estaba costando mucho trabajo meter el mensaje en una historia, y mientras iba ahí dándole forma pensé, híjole, se parece muchísimo a la historia del patito feo. Al percatarme de esto, supuse que debía pensar en algo más, pero entonces se me ocurrió: ¿y por qué no la reescribo a mi manera? Y fue así como convertí este cuento clásico en una reflexión mucho más profunda y adulta, en la cual quise resaltar que, a diferencia del cuento original, donde solo con crecer ya el patito se volvía cisne, en la vida real evolucionamos cuando vemos el mundo desde otros ojos, cuando desechamos esos programas viejos y conectamos con quien realmente debemos ser. Y aunque muchas veces ese despertar es motivado por cachetadas fuertes que nos da la vida, cuando por fin abrimos esos nuevos ojos, las cosas se van acomodando poco a poco. Quise dejar también un final más ambiguo para que cada quien le dé su propia interpretación, ya que no dejé claro si realmente la madre visitó al hijo en persona o si lo hizo en espíritu. Ya eso será a gusto de quien lo escuche. También mencioné al final que de cualquier forma el cisne iría a un nuevo lugar, a un nuevo estanque, buscando otros cisnes similares a él, como alegoría de que a veces nos toca nacer o crecer en ambientes hostiles. Pero como lo hizo el cisne, debemos cerrar ese círculo de la mejor forma que nuestras capacidades nos lo permitan, para después buscar personas similares a nosotros, no necesariamente en lo físico o en la forma de pensar, sino similares en el espíritu de querer crecer, aprender y ser mejores. Espero que también les esté gustando esta nueva sección que dejo al final, donde les platico a mis amigos como ustedes aspectos más personales, como en esta ocasión que les compartí un poco del proceso creativo detrás de estos cuentos. Pero también quienes quieran acercarse un poco más pueden hacerse miembros en el botón que dice unirse y así apoyar mis historias con una pequeña cantidad mensual. Y a cambio tendrán acceso a fotos y publicaciones personales que de hecho no comparto ni con mi familia porque no tengo redes sociales. Pero esta es la forma que se me ocurrió para agradecerles a ustedes que apoyan mis historias de esta manera. Aún así sé que hay quienes quieren apoyar con la membresía pero no pueden, y debo decirles que el apoyo que ustedes me dan con solamente ver mis videos es enorme. Lo valoro de la misma forma, y en esta nueva sección de charlas entre amigos les abriré también un poco de mi vida. Y justo cuando escribía la reflexión de esa historia, recordé una que hice hace ya bastante tiempo llamada Los monos que solo sabían arrojar porquería, en donde explico otra razón de por qué no debemos caer en el juego de quienes nos atacan. En tu pantalla aparecerá un enlace para que lo veas. Además de que eso también es una forma maravillosa de apoyar el canal.